¿Cómo se transmite? Ya, la transmisión de las enfermedades infecciosas, eso fue lo que vimos. Y por ahí quedó una tareita. ¿Cuál era la tarea? A ver si alguien me lo recuerda. Era buscar 3 infecciones no contagiosas, Ya. ¿Y qué más? buscar... ¿qué más era? A ver, Carlita, espérate un ratito para que otro, a ver si, para que se acuerde. Carlos Ya, Payanado, ¿cuál era el otro punto de la tarea? ¿Qué más había que hacer? Carlos, Dalton, ¿cuál era la otra parte de la tarea? Ya pues, digan algo. Hola, Pía López. No, estamos jugando a los muditos. Qué entretenido, ¿ah? Ya, pues chiquillos, si son grandecitos, como para que, ya que no prenden la cámara, por último digan, no, profe, no sé. No me preocupé por último, ¿ya? Jesús, a otra parte de la tarea. Sayed, Era averiguar el mecanismo de expresión del ADN, ¿o no? estamos en biología. Ah, ¿verdad? Sayed, te adelantaste, eso es a la 1. ¿Verdad? ¿Ya? La Dayana Durán, ¿cuál era la otra parte de la tarea? ¿Cuál es la otra parte de la tarea? Imagínense, como 5 o 6 que no me han dicho ninguna cosa, se quedan callados ahí. Me parece maldito eso, pues. A ver, la Fernanda Fierro, por ejemplo, la otra parte de la tarea, ¿cuál era? Ya, bueno. Profe, Dígame. averiguar y explicar qué es la transmisión vertical y qué tipo de Exactamente. transmisión corresponde. ¿Y a qué tipo de transmisión corresponde? Si es directa, transmisión directa o indirecta. Gracias, Valentina. Ya, pues chiquillos, pónganse las pilas, por favor. Están ahí muy tranquilos, muy cómodos. Ya. Vamos a... Débora, por favor, parece que está deshabilitado el compartir pantalla. Sí, listo. Ya, muchas gracias. Ya, niños. Bueno, aquí nosotros vamos a ver hoy día, vamos a hablar de un grupo de enfermedades infecciosas. Ahí, a ver, todavía no. Ahí recién, ya. Bueno, vamos a hablar de un grupo de enfermedades infecciosas que se llaman las ITS. ¿Qué me puede decir lo que son las ITS? En infección de transmisión sexual. Exactamente. Antes, no hace tanto tiempo atrás, se llamaban ETS, que tenían que ver con enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y el otro nombre que se les da, que es como como nombre común, enfermedades venéreas. Así que si ustedes escuchan hablar de ETS, en algunos lugares todavía usan esto de las ETS. Acá en Chile hablamos de ITS desde hace algún tiempo atrás, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las ITS en el mundo, un poquito, siempre un poquito, y en Chile, ¿ya? Bueno, veamos acá el objetivo de la clase, explicar la importancia de las ITS debido a las consecuencias negativas que acarrean a la población al transmitirse, ¿ya? Bueno, veamos entonces. Ya el compañero dijo qué es lo que era ITS, infecciones de transmisión sexual. ¿Qué más sabemos acerca de las ITS? A ver, ¿qué pueden decir de las ITS? Como dice ahí en este monito que puse aquí. Profe, son enfermedades que se pueden transmitir durante el acto sexual. Ya, ¿qué más? Aparte de eso. Se pueden transmitir de distintas maneras, o sea, a través de distintos medios como el fluido, el roce, o sea, sí, el roce también puede un método de Ya, transmisión. sí, Transfusión de correcto. sangre. Ya, ¿qué más me pueden decir de ella? Ahí hablamos de la transmisión. Que ¿Qué más pueden pueden ser causadas por bacterias y parásitos.
Ya, exactamente. Pueden ser causadas por bacterias, también por algunos parásitos. Afectan Ya. principalmente a las partes sexuales del hombre y la mujer. Sí, la región de los genitales, generalmente las regiones que se ven más afectadas. ¿Qué más, niños? ¿Qué más? Qué bueno que me puedan decir estas cosas. ¿Qué más? Que puede ser transmitida desde la madre al feto, o sea, puede ser hereditaria. Ya, a ver, ahí nosotros vamos a tener cuidado en hablar de esto de que sean hereditarias, porque cuando nosotros hablamos de que una enfermedad o algo es hereditario, es que se transmite a través de la información genética, o sea, a través del ADN. O sea, a mí mis papás si me transmiten alguna característica, ¿no es cierto?, hereditaria, eso se transmite en el ADN, en los genes. Pero acá estamos hablando, ¿cuál es la causa de las enfermedades infecciosas? El poco cuidado de No, nosotros. a ver, no, pero en general, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa enfermedades infecciosas? El ¿Qué? mal autocuidado. No, no. ¿Cuál es la causa si yo tengo un resfriado, si yo tengo el coronavirus, si yo tengo una Un hepatitis? agente ¿Cuál es la patógeno. causa? Un agente patógeno. Eso es lo principal y fundamental que nosotros debemos recordar de las características de las enfermedades infecciosas. Son causadas por agentes patógenos, microorganismos que nos enferman. Y en las ITS, ¿no es cierto?, se puede transmitir el agente patógeno de la mamá al hijo. Y puede ocurrir durante el embarazo, atravesar la placenta, puede ocurrir durante el parto, puede ocurrir durante el amamantamiento. Pero eso no es hereditario, es transmisión del agente patógeno, del bicho. Yo feto, mi mamá me traspasó en una de esas 3 circunstancias, el agente patógeno y me transmitió así la enfermedad. Pero ahí es una enfermedad infecciosa. Eso no es una enfermedad hereditaria. ¿Está clara la diferencia o no? Sí. Ya, Profe, ya. Dígame, pregunte nomás. no, no era hereditario, eran portadores, que hay personas que son portadores de la enfermedad como el VIH. Hay gente que es portador y cuando tiene relaciones sexuales contagia a la otra persona, pero no con el virus, sino como con la enfermedad. Lo que Profe, pasa es igual que, a ver, a ver, a ver, a ver. no le afecta a la persona, pero puede afectarle a la persona a la que contagie. A ver, si yo no tengo un agente patógeno, no tengo enfermedad infecciosa. Por lo tanto, cuando una persona que es portadora de algún agente patógeno y a mí me transmite el agente patógeno, me va a transmitir el agente patógeno y yo podré o no desarrollar la enfermedad. ¿Ya? Pero cuando uno habla de que le transmitió la enfermedad, en el fondo, a uno lo que le transmiten, le traspasan, le contagian, es el agente patógeno. Un virus, una bacteria, un protozoo, ¿no es cierto? Un hongo, por ejemplo. ¿Ya? Y si esos agentes patógenos aumentan y a mí me empiezan a aparecer una serie de síntomas y signos, es que yo desarrollé la enfermedad. Puede que en algunos casos yo no desarrolle la enfermedad y el bicho quede ahí, quede como latente, como esperando la oportunidad como para aumentar y causar la enfermedad. O puede que nunca yo desarrolle una enfermedad. Eso se da en algunos casos. Eso se puede dar en algunos casos. El VIH, por ejemplo. Ya. Pero yo no puedo decir que a mí me transmitieron una enfermedad, pero no me transmitieron agentes patógenos. Porque, perdón, mi perra loca. Pero porque quien nos causa la enfermedad es precisamente el agente patógeno. El virus, la bacteria, el hongo, etc. Ya, niños, eso es fundamental que nosotros lo tengamos claro porque es como básico entender. Si a mí me transmiten un agente patógeno, yo puedo desarrollar una enfermedad. ¿Ya?
Si no hay agente patógeno, yo no tengo posibilidad de desarrollar una enfermedad infecciosa. ¿Ya? Y recuerden, esa enfermedad infecciosa en muchos casos se puede transmitir de persona a persona. ¿Ya? Pero hay un pequeño grupo que yo puedo padecer una enfermedad, pero a mí no me la va a transmitir una persona. O sea, si yo desarrollo una enfermedad infecciosa, hay algunos casos que hay enfermedades en que solo yo la voy a padecer, yo no le voy a transmitir el agente patógeno a otra persona. Esas son las enfermedades no transmisibles, pero son infecciosas. ¿Por qué? Porque me lo está causando un microorganismo, por ejemplo. Y esa era parte de la tarea que ustedes tenían que buscar. Ya, veamos acá. Las ITS, como dice ahí, entonces, son enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual, que puede ser vaginal, anal u oral, ¿ya? Ahora, las ITS afectan, ¿no es cierto?, a todas las personas. Eso es independiente de la orientación sexual, o sea, independiente del sexo de los individuos, y la orientación sexual pueden afectar a todas las personas. ¿Y desde cuándo? Desde que las personas comienzan, ¿no es cierto?, la vida sexual. Comenzando la vida sexual, nosotros tenemos alguna probabilidad de poder contraer alguna enfermedad infecciosa. O sea, o alguna ITS, perdón. ¿Ya? Ahora, se sabe entonces que cuando nosotros adquirimos alguna o padecemos de alguna enfermedad, de alguna ITS, es mucho más fácil que podamos llegar a desarrollar, ¿no es cierto?, el VIH. ¿Ya? Así que ahí hay que tener ojo con eso. Se facilita mucho más el camino para el desarrollo del VIH. Ahora, en muchos casos, ¿no es cierto?, el que nosotros tengamos un tratamiento ya en un tiempo apropiado, ¿no es cierto?, como dice, iba a evitar que la enfermedad se complique, porque hay algunas de estas enfermedades que son muy complejas y traen muchas consecuencias negativas a las personas. ¿Ya? Entonces, sobre todo, tienen como varias etapas, pueden ser como muy largas. Entonces, hay algunas que son muy, muy complejas. Entonces, si nosotros detectamos una enfermedad, una ITS, a tiempo, esa primera etapa, ¿no es cierto?, yo puedo en algunos casos aplicar los tratamientos correspondientes e incluso desaparecer la enfermedad. ¿Ya? Sigamos, entonces. Bueno, y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, que tiene que ver con estas ITS. Bueno, ¿quiénes son causantes de las ITS? ¿Quiénes nos causan las ITS? Como son enfermedades infecciosas, aquí hay agentes patógenos, ¿ya? Y la verdad es que hay una gran variedad, sí, hay hartos agentes que pueden causarnos, nos pueden causar alguna ITS. Podemos encontrar como bacterias, algunas bacterias, ¿no es cierto?, y también algunos virus que nos pueden causar estas enfermedades. Y en algunos casos también podemos encontrar algunos parásitos que nos pueden provocar también enfermedades de transmisión sexual, ITS. ¿Ya? Bueno, ahora, cuando nosotros padecemos estas enfermedades por estos agentes patógenos, debemos tener claro también que hay algunas que sí tienen cura, o sea, yo la puedo contraer, me pongo en tratamiento y me voy a poder curar de la enfermedad, pero hay otras que no, o sea, yo la voy a padecer para el resto de mis días. ¿Ya? Entonces, eso también es importante saberlo. Por ejemplo, ahí está mencionado, como el caso de la sífilis, la gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis, esas tienen un remedio, ¿no es cierto? Hay un tratamiento que es efectivo y es curativo. En cambio, hay otras, como la hepatitis B, herpes, VIH y VPH, que es el virus del papiloma humano, que no tienen cura. No hay un tratamiento, porque son virales,
¿ya? Y en general no hay como medicamentos que hagan desaparecer al virus en el organismo, ¿ya? A lo mejor en algún minuto van a ir apareciendo, pero en términos generales, hasta aquí podemos decir que no hay una cura para ello. O sea, yo puedo tratar los síntomas, ¿ya? Pero no hay cura para esas enfermedades, ¿ya? Bueno, otra imagen, ¿no es cierto?, que ahí muestra los agentes patógenos que nos podrían causar ITS. Y otra imagen que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la cantidad de parejas que pueda tener un individuo en su vida, a lo largo de su vida, lo que puede influir en que nosotros podamos, ¿no es cierto?, contagiarnos de una ITS. Bueno, y aquí en relación a las ITS en el mundo, aquí, ¿no es cierto?, coloqué alguna información, algunos datos estadísticos, partiendo porque, bueno, ahí hay un gráfico que muestra que supuestamente en el mundo había, deben ser más porque esos datos no están como actualizados ya, sobre 376 millones de nuevos casos en el mundo. Y ahí, ¿no es cierto?, en este gráfico la información aparece de las tricomonas, que causan, habría unos 156 millones de personas, ¿no es cierto?, de nuevos casos de personas con tricomoniasis, después con clamidias, ya, 127 millones, con la bacteria de la gonorrea, alrededor de 87 millones, y de sífilis 6,7 millones, ya. Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, ya que anualmente se producirían unos 500 millones de nuevos casos de ITS que son curables, ¿ya? Que son curables, eso es importante. Pero hay tanta cantidad, ¿no es cierto?, de ITS que no son curables, de las cuales la gente se enferma, ¿ya? Y esto, fíjense ustedes, esto es súper importante que lo tengamos claro, que sepamos que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual no presentan síntomas visibles. Cuando están recién desarrollándose, ya estamos hablando de la etapa de desarrollo, acuérdense que nosotros dijimos que en general podíamos decir que las enfermedades infecciosas tenían etapas, la etapa de incubación, la de desarrollo, la convalescencia, ¿ya? Y en la etapa de desarrollo es cuando ya aparecían los síntomas y yo sabía que estaba enferma. Pero aquí, ¿no es cierto?, los síntomas en muchos casos no son tan visibles inmediatamente, sino que tiene que pasar un buen tiempo antes de que, ¿no es cierto?, la persona se dé cuenta que está padeciendo una ITS, lo cual es como complejo, es como grave, es como delicado, ¿ya? Porque va a ser más difícil, ¿no es cierto?, que yo me pueda curar totalmente. Bueno, eso sabemos que va a depender de la enfermedad del agente patógeno, porque no todos son curables, pero en algunos casos que sí sean curables, si yo he pasado a otras etapas de la enfermedad que son más complejas, ¿ya? Eso va a hacer que cueste más que, ¿no es cierto?, cueste más que uno se pueda mejorar, ¿ya? Y pueda quedar incluso con secuelas, ¿ya? Bueno, y ahí hay información, ¿no es cierto?, esto es tomado como de un diario, ¿no es cierto?, donde habla en el 2016 del VIH, ¿ya? Ahora, súper importante, ya, ahí pasó el ruido. Súper importante que nosotros acá en Chile pongamos oído a información, ¿no es cierto?, a la que podamos acceder sobre las ITS, ¿ya? Es sumamente importante. Bueno, y aquí vamos, ¿no es cierto?, a la ITS en Chile. A ver, ¿quién me puede decir si ha escuchado alguna información sobre las ITS en Chile?
si tenemos muchos casos, si tenemos pocos casos, si no se transmite información, si no nos enseñan. A ver, ¿qué me pueden decir de las ITS? Si hay enfermedades, si hay ITS más frecuentes en Chile o no. VIH, Perdón, el VIH o SIDA. ya, sí. ¿Qué pasa con él acá en Chile? Es uno de los más comunes aquí. A ver, sí han aumentado los casos, pero no sé si tal vez de los más comunes, pero sí han aumentado mucho los casos. De hecho, el año pasado, en un periodo de menos de un año, fueron miles los casos que aparecieron de VIH. Y también se Ahora, ha comprobado que se supone que habían dicho que las personas que eran homosexuales y tenían relaciones entre ellas, se supone que tenían más probabilidad de tener VIH, pero resulta que era la gente que era heterosexual, era lo que tenía más probabilidad de tener VIH. Salió un estudio que salió hace poco. ya, después nos va a contar del estudio don Giorgio, ¿ah? Para que sepamos. Eh, a ver, sí, bueno, cuando recién se empezó a hablar del VIH, ¿no es cierto? En el 80 y tanto, bueno, se pensaba que se producía solamente entre las personas, hombres homosexuales, pero después, en la medida que se va conociendo la enfermedad, se va estudiando la enfermedad, se va viendo, ¿no es cierto?, que hombres heterosexuales también transmiten la enfermedad, ¿ya? Y se la transmitían a sus esposas. Y de hecho, muchas mujeres de cierta edad, sobre los 50 años, un porcentaje importante fue contagiado o ha sido contagiada de VIH, por ejemplo, ¿ya? Ahora, en términos generales, nosotros tenemos un aumento de las ITS, sobre todo en la juventud. Ya, si nosotros hablamos de, ¿no es cierto?, un tramo de edad más o menos entre los 15 y los 25 años, ha habido un gran aumento de ITS, de VIH, de sífilis, gonorrea y otras más. ¿Ya? Bueno, y ahí aparece, ¿no es cierto?, cuáles son las ITS más frecuentes que hay, que son aquí, se producen acá en Chile. ¿Ya? ¿Qué sería? Condiloma acuminado, que tiene que ver con el virus del papiloma humano. Luego está la sífilis, gonorrea, herpes genital, de los genitales, ya infección por clamidias, y también las infecciones vaginales, ¿ya? Ahora, enfermedades como la sífilis y la gonorrea y el VIH son de notificación obligatoria, o sea, vamos a quedar con un registro, así como está pasando ahora con el coronavirus, ¿no es cierto? Que cuando es detectado y nosotros vamos al médico, nosotros pasamos a ser parte de un número, de una estadística, ¿no es cierto?, acá en el país. Con las ITS pasa más o menos lo mismo. Nosotros se da cuenta pasamos a ser parte, ¿no es cierto?, de los casos cuando vamos al médico y se detecta que hay algunas de estas enfermedades, ¿ya? Y es sumamente importante, ¿no es cierto?, el hacer un seguimiento a las personas, que haya un cierto control en las personas que tienen estas enfermedades, porque son de fácil contagio, esa es la verdad, ¿no es cierto? Son de fácil contagio, ¿ya? Bueno, y como dijimos, nosotros no estamos exentos de eso. Al padecer alguna ITS, ¿no es cierto?, hay mayores posibilidades de contraer VIH. ¿Ya? Bueno, y acá hay un poquito de estadística, ¿no es cierto?, tomado de una fuente de información donde habla de algunos casos de condiloma, ya, virus del papiloma humano, 10.000 casos aproximadamente al año, lo cual es, si ustedes lo piensan, una gran cantidad, está de más a menos. VIH, 6.000 a 7.000 casos en un año, eso es mucho, cuando nosotros estas cantidades debemos bajarlas. Nosotros hemos hecho todo lo opuesto. Yo siempre digo, nosotros pues nos destacamos en cosas que son negativas en realidad, cuando nosotros al revés tendríamos que haber reducido estos números, sin embargo los aumentamos. Ahora, hay algunos
algunos elementos que inciden en que nosotros podamos tener más casos de ITS en general. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser las causas de que nosotros tengamos más ITS, por ejemplo? A ver, ¿qué se les ocurre? Que La tengamos... práctica de relación sexual puede ser ¿Cómo? por tipo la versatilidad y gran práctica del acto sexual. Ya, no Porque usaría la palabra versatilidad. Ah, sí, como, de la práctica sexual, sobre todo en estas edades. Por ejemplo, imagínense, 15 años, entre los 15 y los 25. A los profe, 15 porque años medio se estaba empezando la vida sexual. igual es bastante promiscuo. Sí, es una palabra fuerte el hablar de promiscuidad, que implica tener como varias parejas sexuales. A eso se refiere la promiscuidad, tener muchas parejas sexuales. ¿Ya? Es como lo que mostraba el monito, así. ¿Ya? Pero aquí estamos pensando en que podemos llegar a tener varias parejas sexuales siendo muy jóvenes. Entonces, es complejo ese tema. ¿Ya? Bueno, y podría haber otra causa aparte de la promiscuidad. ¿Cuál podría ser otra causa que, digamos, Pero también cuidado, el no usar condón o pastillas, no usar condones. ya, sí, correcto, también? Sigamos entonces. Después, vía de transmisión de las ITS, y aquí aparece, ¿no es cierto? También hay contacto directo y contacto indirecto. El más breve lo vamos a ver primero, que es contacto indirecto, que puede ser a través de juguetes sexuales, puede ser también a través de jeringas, ya, incluso puede ser a través de transfusiones. Ya, después nos vamos a referir a eso. Pero yo ahora quiero hablar acerca del contacto directo. Nosotros ahí sabemos que se produce a través de vía anal, vaginal, vía oral, ¿no es cierto? Donde, como decía adelante el compañero, las personas se ponen en contacto con fluidos o también con heridas de la persona cuando tenemos la relación sexual. Y también acá, esa El es fluido. mayúscula, ahí aparece lo que hablábamos en la transmisión vertical. La transmisión vertical se trata de cuando, ¿no es cierto?, la madre, ¿no es cierto?, contagia al hijo. Contagio de la madre al hijo, ya sea durante el embarazo, el parto o cuando la está amamantando. Eso es contacto directo, y cuando se produce esto se llama transmisión vertical. ¿Ya? Entonces, es súper importante, ¿no es cierto?, cuando se detecta, el detectar en las mujeres, y sobre todo en las mujeres que se pueden embarazar, que puedan tener alguna ITS. Bueno, por ejemplo, ¿qué enfermedades pueden trasplazar la placenta? Ya, si una mujer embarazada padece de sífilis, hay posibilidades que se la pueda transmitir, haya transmisión vertical en resumidas cuentas. ¿Ya? Estas otras enfermedades como la gonorrea, la clamidia, la hepatitis B, herpes genital, pueden transmitirse cuando se produce el parto, a través del canal del parto. ¿Ya? Ahí es fácil también que haya contagio. Y en el caso, por ejemplo, del VIH, las tiene todas. El VIH tiene transmisión vertical durante el embarazo, a través de la placenta, durante el parto y también durante la lactancia. Profe, Entonces, y nazca un bebé o que el bebé lo contagiemos con VIH es complejo. Dígame. ¿y no hay ninguna forma de poder evitar esa transmisión hacia el bebé? A ver, en el caso del VIH es difícil, pues. Ahora, lo que sí, yo no sé, había que buscar información, estos tratamientos que hacen, porque la verdad es que no sé si deben haber oído hablar, cuando hablan, por ejemplo, de carga viral. ¿Han oído hablar ese concepto de carga viral? ¿No? ¿Sí? Bueno, la carga viral se refiere como a la cantidad de virus que uno puede tener en el organismo. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, coronavirus, es causada por virus, nosotros vamos a tener una cantidad de virus. Mientras más pequeña es la carga viral, menos son las posibilidades de contagio. Entonces, podría ser que una mujer embarazada, y habría que buscar información, yo alguna vez lo debo haber leído, pero ahora no lo recuerdo, podría ser que una mujer embarazada, durante el embarazo, con ciertos medicamentos hicieran que bajara su carga viral.
y de esa manera protegerlo, porque cuando tenemos una carga viral muy baja, la posibilidad de desarrollar la enfermedad son casi nulas. Y la posibilidad de contagiar a otros también. Y probablemente contagiar al bebé también disminuya las posibilidades. ¿Ya? Eso podría ser. ¿Listo? Lo mismo también, bueno, ahora, si nació el bebé y no se contagió, qué bueno. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar? No le doy de mamar. Si cabe la posibilidad y un porcentaje importante de que yo a través de la lactancia ya no se produjo ni en el parto ni en el embarazo, por ejemplo, pero todavía queda la posibilidad, si yo la amamanto, de que yo le pueda transmitir, una posibilidad es que yo no la amamante. Y así yo desaparezco ese riesgo. ¿Ya? Listo. Bueno, y ahí coloqué una imagen, ¿no es cierto?, que refuerza lo que nosotros acabamos de decir. Ahora, en este caso no encontré una que dijera ITS, pero la puse igual porque recuerden que las ITS son las ITS de las cuales estamos hablando. ¿Ya? Bueno, los signos y síntomas de la ITS, como lo más frecuente en términos generales, ¿no es cierto?, que aparezcan úlceras. ¿Qué son las úlceras? Como heridas, que aparezcan ampollas en los genitales, también pueden aparecer alrededor del ano, ¿no es cierto?, o también pueden aparecer en la boca, ¿ya? Descarga de flujo, o sea que nosotros produzcamos algunas secreciones que se eliminan a través de las vías genitales, ¿ya? Salida de pus, líquidos, a través de la uretra, ¿no es cierto?, en el hombre, o por la vagina en el caso de la mujer, ya sea que venga del útero, del cuello del útero o de la propia vagina, ¿ya? O a través del ano, ¿no es cierto?, en hombres y mujeres. También pueden aparecer, en el caso de las enfermedades virales como el papiloma humano, por ejemplo, verrugas en los genitales, o alrededor del ano o en la boca. Ya, esto es como común, que es como un síntoma bien común. También se puede producir dolor, ¿no es cierto?, en las zonas pélvicas, al interior, ¿no es cierto?, porque se producen inflamaciones, pues. Cuando hay esta enfermedad, hay inflamaciones. Y también lo otro que se puede producir relaciones sexuales dolorosas. Eso es lo que se conoce como dispareunia. ¿Ya? Bueno, consecuencias. A ver, en un minuto. ¿Qué consecuencias puede traer el que uno haya contraído una ITS? ¿Cuáles son las consecuencias? Ya, yo tuve una ITS, la tuve, me mejoré, me curé. Pero hay consecuencias en la población. ¿Cuáles pueden ser estas consecuencias? A ver. ¿Qué me dice? ¿Cuáles son los efectos negativos que podrían dejar? Las secuelas, por ejemplo. ¿Qué podría provocar una ITS? Escucho. A ver. Nada, no tienen ¿Cambian consecuencias. el aspecto de los genitales? Que cambie el aspecto de los genitales. No, eso nunca lo he leído, la verdad. No lo he leído eso. ¿Qué ¿Que otra cosa? bajan el sistema inmune? Sí, podría ser. Ahora uno tiene la posibilidad de poder recuperar, ¿no es cierto? Como poder mejorarse, tener un mejor sistema inmune funcionando, ¿ya? ¿Qué otra cosa podría ser? A ver, ¿Podría provocar infertilidad? podría provocar infertilidad, exacta. Hay algunas ITS que pueden provocar infertilidad, pues. Son bastante dañinas y ahí la que más, quien más se ve afectada generalmente son las mujeres, que pueden llegar a eso. El hombre como que tiene como algunas consecuencias menores, pero la mujer se lleva como la parte más complicada. Bueno, se pueden producir, por ejemplo, muertes fetales, ¿ya? Por ejemplo, la sífilis, en mujeres embarazadas puede provocar muerte del feto, ¿ya? También que nazcan prematuramente, lo cual también puede haber un riesgo de que muera, ya bajo peso, como dice ahí, por ejemplo. También puede causar
desencadenar otras enfermedades como cáncer, en el caso del papiloma humano, del virus del papiloma humano en la mujer es bastante complejo porque puede desencadenar un cáncer uterino, ¿ya? Puede causar infertilidad, como la gonorrea y las clamidias, producen esta inflamación pélvica y que podría provocar una infertilidad, ¿ya? Riesgo de infección también, la otra consecuencia es que aumentan el riesgo de infección para el VIH. ¿No es cierto lo que decíamos? Las posibilidades de que uno contraiga VIH aumentan bastante, ¿ya? Esas son las consecuencias. Y tratamientos de la ITS, bueno, lo dijimos un poco antes. Ahí se habla de tratamiento curativo para algunas, ¿no es cierto? Existen los medicamentos que me van a permitir hacer desaparecer al agente patógeno y yo no tener ya la enfermedad. Pero hay otros casos en que no. Solamente son tratamientos sintomáticos, es para tratar solo los síntomas, ¿ya? Pero yo no voy a hacer desaparecer al agente patógeno, por lo tanto, no voy a hacer desaparecer la enfermedad. Ahí probablemente hayan periodos en que yo pueda desarrollar otra vez la enfermedad, como que vuelva, etcétera. Así que ojo con eso, hay tratamientos curativos para algunas, pero no para todas. Y también están los tratamientos sintomáticos, o sea, tratar los medicamentos para tratar los síntomas solamente. ¿Ya? ¿Cómo prevenir las ITS? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me Usando dicen? condón. Ya, el uso de preservativo, recuerden, uso de preservativo. Existe preservativo masculino y femenino, y en ambos casos con eso se previene. ¿Cuál otra sería forma de prevenirlas? No tener Abstinencia. relaciones sexuales con diferentes personas durante un corto periodo de tiempo. Ya, tener hartas parejas sexuales durante un tiempo largo. Chequeo médico regular. Ya, chequeo médico. Recuerden eso, cuando nosotros comenzamos la vida sexual, debemos ser responsables. El iniciar la vida sexual no solamente es para traer placer, chiquillos, ya, sino que también implica una responsabilidad. Hay una responsabilidad, como dice la compañera. Hay que ir al doctor, porque aquí ya hay dos cosas que yo debo evitar, dos situaciones que yo debo evitar, un embarazo y una enfermedad de transmisión sexual. Debo estar y debo saber también si yo estoy preparada o preparado como para enfrentar la enfermedad, digamos, la vida sexual en realidad, porque tiene sus responsabilidades. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Se supone que uno debe tener, hay aspectos individuales y sociales que hay que considerar para prevenir las ITS. Como decían, uso correcto del condón en la relación sexual, acordar, ¿no es cierto?, acuerdos de pareja única, ¿ya? Y no esta promiscuidad. Bueno, lo que estudiamos hoy día, que son la ITS en el mundo, cómo se transmite la ITS. Acá, a responder, pero queda como parte de la tarea, ¿ya? Y la tarea es completar ese cuadro con algunos aspectos en términos generales, no se trata de escribir párrafos en estos cuadritos, ¿ya? Sino que aspectos generales, agente patógeno del condiloma acuminado, ¿cómo se llama? Si es un virus, una bacteria, ¿cómo se llama? La vía de transmisión, ¿ya? Tratamiento, ¿qué tratamiento hay? Si es tratamiento curativo, si con antibióticos, es con esto, bla, bla, bla. Y los principales síntomas, ¿ya? Eso debe completarlo y hacerlo. No se envía, pero deben hacerlo porque también es parte de los contenidos para las pruebas. ¿Listo, niños? Recuerden que si tienen dudas, pueden hacer las consultas correspondientes.